hablamos de diagrama de componentes, este diagrama no es complejo, ¿no? Les va a llevar, si ya lo tienen en el sistema, les va a llevar 5 minutos en hacer. Es un solo diagrama. No son varios como los casos de uso, como los de secuencia, como, bueno, clases ya es un poquito más de abstracción, ¿no?, del problema, ¿sí? En este caso es bastante simple, ¿no? Y justamente estos diagramas nos permiten identificar los componentes físicos del sistema, ¿no? Estamos hablando específicamente de archivos, estamos hablando de tablas, estamos hablando de ejecutables, applets, librerías, ¿no?, inclusive drivers que puedan ser parte de nuestro proyecto, ¿sí? Y a estos normalmente se los llama estereotipos de componentes, ¿sí? Estereotipos de componentes. Y entre estos estereotipos tenemos como ejemplos los ejecutables, donde todos conocemos que es un ejecutable, ¿no? Señorita, ¿qué es un ejecutable? Roberto. Vamos a aquí es un ejecutable. Tenemos 20 puntos. Un ejecutable. Un ejecutable. Vamos por ahí, algo más claro. Un ejecutable. El programa que nos permite visualizar la ejecución, de ahí viene ejecutable, ¿no?, la ejecución de nuestro programa, ¿sí? ¿Y qué extensión tienen estos ejecutables? Exe, ¿sí? Un punto path puede ser un ejecutable. ¿Qué es un punto path? Patch, si quieren. Un punto path. ¿Qué pasa, mamá? Claro, es una extensión. Punto path. Punto path. PAT. Sí. Los archivos path son un conjunto de instrucciones del CMD, ¿no?, donde yo puedo automatizar tareas, puedo crear archivos, directorios, copiar, mover archivos y demás, ¿no? Es un archivo de texto en realidad. Puedes crear un clic derecho, nuevo, texto, escribes un MD tareas, haces doble clic en el archivo, guardándolo como punto .bat, extensión, y se vuelve ejecutable. Y lo realiza de forma secuencial todas las instrucciones que se tienen, ¿no? En algunos casos, en Linux, por ejemplo, este archivo se llama script. ¿De acuerdo? Entonces, todos nuestros proyectos tienen un ejecutable, ya sea en modo setup, ¿no? ¿Qué es un setup? Que hoy en día, digamos, ya no se utiliza mucho, ¿no? El setup, el doble clic, siguiente, la instalación de nuestro software, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con lo que es un ejecutable, componente que se puede ejecutar, ¿no? Y el programa que tú necesitas vender, ¿no? Donde el código no lo vas a poder visualizar porque está ensamblado, no se puede visualizar, ¿sí? Antes Adobe Flash se podía crear una animación que hacía y se podía guardar un archivo ejecutable, Sí, pero ahora ya exacto. se descontinuó. Ya no hay, ¿no? Claro, pero sí, podías crear un doble clic y se ejecutaba la animación. Perfecto, muy bien. Por tu ejemplito, bien, un puntito. Hay que animar a la gente, hay que animar. Esta es la asesora. Esta es tu obra. Bien, después tenemos lo que es
las librerías, ¿no? Librerías, bibliotecas de objetos estáticos o dinámicos. Pregunta del millón. ¿Alguno de ustedes se ha creado una librería en C#, por ejemplo? Porque puedo crear, ¿no? Al momento de elegir un proyecto que dice, quiere crear una librería. Por 5 puntos extras, ¿alguien podía crear una librería en C#? Se viene aquí a mi máquina. Con un método hola mundo, listo. 5 extras. Un método donde yo le mando un mensaje que me devuelva el dato. Hola. ¿Qué extensión tienen las librerías? DLL, ¿no? ¿Qué significa DLL? No es delete. DLL, delete. ¿Qué significa DLL? Si están seguros que están en el tercer año. DLL. Y el más corto. DLL. Hay que investigar. Dynamic, sí. Dinámica librería. Dynamic link library. Librería enlace dinámico. En realidad, las empresas o los que quieren vender algún componente venden la librería, ¿no? Por ejemplo, no sé si en algún momento les comenté sobre una librería para enviar mensajes SMS con C#, ¿sí? Yo no tenía conocimiento de esa librería. Entonces, bueno, antes que aparezca WhatsApp, ¿no? Todo era por SMS. ¿Y cómo hacía eso? Me he creado mi propia librería, pero utilizando comandos AT. No sé si alguno conoce, son los comandos internos que utilizan los celulares para envío de mensajes, llamadas, sonidos, etc. Entonces, tenía un montón de métodos para obtener los mensajes, leer los mensajes, enviar mensajes, registrar los mensajes, los usuarios, etc., ¿no? Y era un trabajo arduo, ¿no? Fallaba alguien, tenía que modificar, a veces no era compatible con un celular, porque eso venían por modelos de celulares, estos comandos, ¿no? Las centrales telefónicas utilizan comandos AT, ¿no? Si googlean y ven qué son comandos AT, son instrucciones AT más SMS, igual mensaje, MSG, el mensaje, el número, etc., ¿no? Son varias instrucciones propias de las centrales telefónicas. Entonces, era complicado, ¿sí? No había mucha... Ah, qué bien, no quería interrumpir, está bien. Entonces, estas librerías, ¿no? Era un poquito complejo, digamos, volver a abrir, modificar y demás. Entonces, ¿qué es lo que encontré en internet? Un DLL, ¿sí? Que se llamaba sms.dll. Y era por pura casualidad, chiripa, como dicen, ¿no? Era suerte. Lo descargué, lo hice la referencia en el C#, ¿no? Con el using system, ¿no? Lo he instanciado, mensaje SMS igual a X igual a new SMS, algo así era. Y cuando ya hacía referencia al objeto X punto, me salía send, receive, call para hacer llamadas, donde entre paréntesis tenía que colocar el parámetro nada más y ya funcionaba. Entonces, semejante código que en la librería ya tenía un método send, me decía el número y a quién o qué mensaje, ¿no? Entonces, en eso consisten estas librerías, ¿no? Es lo que se comercializa, ¿no? También existen librerías para hacer, han debido ver en PHP o deben estar utilizando, para hacer los dashboards, ¿no? Librerías para hacer exportación a PDFs, ¿no?
con diferentes estructuras y formatos ya preestablecidos. Entonces, a eso nos referimos con lo que son estas librerías, ¿sí? Nadie se ha animado a hacer una librería. Bueno, después se van a acordar. Luego tenemos las tablas, los tables, componentes que representan una tabla de base de datos. La base de datos en sí, ¿no?, llega a ser un estereotipo, ¿no? Un estereotipo que es parte de nuestro sistema y tenemos que mostrar esto en nuestro diagrama. Luego vienen los archivos, los files, ¿no? Pero, ¿qué tendríamos que mostrar de estos archivos, de estos files, ¿no? Que dice componentes que representan un documento que contiene código fuente o datos, ¿sí? Podría yo tener un web service, por ejemplo, ¿no? ¿Qué formato tienen los web services, los archivos? Por ejemplo, puede ser un JSON, ¿no? Para comunicar un sistema que está en Python, por decir, comunicar con otro sistema que esté en C# o esté en Visual Basic, ¿no? En eso consiste, ¿no? Web service. ¿Sí o no? ¿Sabía o no? Ahora. En Visual Studio también puedes crearte tu propio web service para establecer una conexión con otros sistemas que no sean el mismo lenguaje, ¿no? Y obviamente puedes tener otro tipo de archivos que son datos, ¿sí? Pero ¿para qué yo puedo utilizar archivos en un sistema, en un proyecto, en un sistema de gestión, por decirlo, ¿no? Un sistema de recursos humanos? ¿Para qué podría utilizar un archivo de texto? En estructura de datos, no sé, quizás mis alumnos hemos visto, ¿no? Hoy le hemos visto, ¿no? Archivos. Joel. Pensando, no te has bugueado, te has ciclado. Ah, con su música está. Pero tan fuerte, bueno. ¿Qué era? La pregunta ya me olvidado. ¿Qué era? Ah, tú estabas en la estructura de datos conmigo, claro, ¿no? ¿Sí? Hemos visto archivos, ¿no? ¿Sí? Hemos visto cómo leer un archivo, guardar un archivo, cargar un archivo a un data grid, bueno, varias cositas, ¿no? ¿En qué? El Soco va en archivos. Ah, el Soco va en archivos, es bastante simple, ¿no? Bueno, eso es ya otro cuento, si no se nos van a aburrir. Entonces, los file datos en un sistema de gestión, ¿para qué podría utilizar? Aunque uno ya lo maneja más en una base de datos, ¿no? La parte de auditorías, ¿no? Las auditorías manejan ya últimamente, antes no, pero ahora creo que les pide el ingeniero, ¿no? Poner los campos correspondientes para hacer auditorías. Pero en los sistemas operativos y demás, estos archivos guardan también información de algún problema que ha tenido el sistema, ¿no? Denominado eventos, ¿no? Windows tiene sus propios eventos. Cuando hay una falla en el sistema operativo, hay un archivo, ¿no? Event, que tú abres y te dice por qué se ha colgado tu sistema, cuándo se ha colgado, a qué hora se ha colgado, ¿no? Toda esa información que son denominados eventos. En Linux es todo archivos, ¿no? Cuando un usuario ingresa al sistema, en un archivo se registra quién ha ingresado, cuándo ha ingresado, a qué hora ha salido, qué comandos ha ejecutado, ¿no? A qué subsistemas ha ingresado ese usuario. Entonces es un enlace de varios componentes y eso permite justamente realizar una auditoría forense, una auditoría de acceso a lo que es el sistema. Entonces, dependiendo del tipo de sistema, ¿no? Voy manejando, ya sea un archivo de código fuente que va a tener un vínculo con mi sistema, o utilizar datos como léame, ¿no? Un navegador utilizará archivos. Sí, para el tema de configuraciones. Algo más claro, que sí, efectivamente es para eso, o utiliza para eso. Los favoritos, ¿dónde creen que se guardan?
es un archivo secuencial. Cuando tú haces clic en favoritos, se guarda la cadena de la dirección y se añade a un archivo de texto. Cuando abres el navegador, favoritos agarra y lo carga en su opción favoritos, ¿no? Entonces tiene diferentes finalidades. Y documento que podría ser un manual de usuario o un manual técnico que puedes representar para el sistema. La anterior vez ya les hice esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un manual técnico y un manual de usuario? ¿Cuál era? Ya se han olvidado. Si de un día se olvidan, imagínense de un mes. A ver, aunque nunca lo veo en clase, En algunas instituciones, en vez de pedir todo ese documento que están realizando, ya solicitan directamente el manual técnico y usuario, que es más práctico, ¿sí? En el técnico, su diagrama de clases, los requerimientos, puede haber un diccionario de datos, mi modelo relacional, y listo, ya está. ¿Sí? Luego, en el manual de usuario, sobre qué plataforma va a funcionar, pantallas de navegación del sistema, y listo, nada más. Con eso ya se tiene el documento, ¿no? Pero lo que hoy en día se realiza es justamente para poder tener la habilidad y la capacidad de poder realizar el mantenimiento correspondiente, ¿no? Esa es la finalidad, ¿sí? Bien, ¿qué más nos dice este documento? Acá tenemos, esta es la forma de representar un componente dentro de lo que es el diagrama, ¿sí? Acá se está mostrando una librería, el nombre de la librería .ll, ¿no? Un framework será parte, un componente de un sistema. Se llegaría a formar un framework parte de lo que es este diagrama, porque la mayoría está utilizando un framework, ¿no? ¿Qué dice? Una herramienta actualizada. Es parte del framework, ¿no? Porque es algo que ya está diseñado y cuando se realiza el mantenimiento tienes que saber qué framework se ha utilizado, ¿no? Y poder realizar las actualizaciones correspondientes. Entonces esa información tiene que estar acoplado a este tipo de diagrama. Dice, no estamos limitados a estas especificaciones. ¿Qué pasa si queremos modelar un proyecto de internet donde nuestros componentes son ASP, HTML, scripts y queremos marcarlo en el modelo, ¿no? Dentro de esta estructura, acá tenemos algunos ejemplos que voy mostrando. Voy a ampliar. Este diagrama, por ejemplo, simple, ¿qué es lo que nos dice? Mi programa como ejecutable, si es una página web, ¿qué tendría que ser acá en vez de .exe? Porque la web no tiene ejecutables, ¿no? ¿Qué sería? En vez de comunicaciones.exe. URL.
El inicio, ¿no? Un index.php, un index.asp, como quieran, ¿no? Entonces, ese sería el componente principal y me indica que ese componente está utilizando un log, ¿no? ¿Qué son los logs? Registros, similar a los archivos de texto, pero con un evento correspondiente a la situación que ocurre en el sistema, ¿no? O puede ser una librería, ¿no? Un log o librería, y me indica que este sistema, ¿no? Va a funcionar bajo una conexión de TCP/IP, ¿no? De una red en este caso, ¿sí? Más o menos, ¿cómo sería la estructura de una página web? Empezando de lo que es un index.php. ¿Con qué otros componentes tendría que relacionarse? ¿Con un servidor? ¿Sí? Base de datos. ¿Qué más? Relaciones, sí, es el framework, tienen relaciones en Un framework. ¿Qué más? Archivos que pueda generar la página, ¿no? Si es que se tiene, si no se tiene, bueno, no se tiene que inventar, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo que tenemos acá con código fuente, ¿sí? Código fuente. Si su proyecto lo realizaron en C#, ¿no? C# utiliza un montón de usings, librerías que por defecto están, ¿no? Entonces, si yo utilizo una librería externa, tendría que indicar qué archivo es ese con la extensión. Es un ejemplo de C++, C++. Y los .h hacen referencia a las librerías, ¿no? A las librerías. Los .h es .h, mi servicio.h, ntservice.h, ntservice.cpp, que es el código, mi servicio.cpp, que es el código también, y que estos dos códigos principales tienen relación con estas librerías, ¿no? Si estoy manejando alguna librería para dashboards, pues podría relacionarlo también con este componente, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ahí está el componente, la representación, ¿no? Interfase, las dependencias forman parte de ese componente, que no es nada complicado. Hay diferentes formas de representar estos diagramas, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Ya más genérico, que es con una página web, animación.html. Este utiliza un Visual Basic Script, que podría ser un JavaScript también, un ActiveX, y a partir del ActiveX tenemos los actives para imágenes, cronómetros, ActiveX espero un GIF. Y fíjense, todos están relacionados a lo que es un componente principal de animación, ¿no? Y todos casi tienen la misma estructura, si se fijan, en cuanto a los componentes. Otro ejemplo tengo por acá, que también se podría representar de esta manera. Un elemento general como sistema de ventas o un módulo, ¿sí? Y qué componentes ejecutables tienen relación, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo ya con una interfaz gráfica, ¿no? Para los que están haciendo móvil, por ejemplo, de hecho van a tener varias ventanas, ¿no? Y cada ventana es un componente. Cada uno de esos componentes como ventana hace llamado seguramente a otras ventanas. Los puedo representarlo también acá. Acá ya va muy explícito, ¿no? Los textbox, los buttons, que ya no sería necesario, pero sí es considerado componentes.
¿no? Podría tener una ventana principal e indicar qué componentes o qué controles, widgets tiene esa ventana, ¿no? De la misma manera, fíjense, el logo, texto de usuario, texto contraseña, botón entrar, ¿no? Dentro de lo que es un index de JSP, ¿sí? ¿Se comprende este diagrama? ¿Cómo se imaginan esta interfaz? Un login, ¿no? Que está sus labels, usuario, contraseña y sus textbox correspondientes y el botón entrar, ¿no? Esto ya es muy detallado, ¿sí? Muy detallado. Bueno, todo eso, fíjense, acá interesante que todo eso está relacionado, me dice, a un DB server, un servidor de base de datos, ¿sí? Y con este nombre de table ya hace referencia a la base de datos en sí, pero podrían ser más claros y mostrar a qué tablas. Pero para eso se tiene mi diagrama relacional, ¿no? Entonces no es muy importante entrar en detalle acá, simplemente indicar cuál es la base de datos. Otro ejemplo tenemos acá de un applet, interfaz de usuario, control de negocio, y todo está relacionado a un manejador de base de datos, y todo eso puede ser enviado a otro. Podría utilizar este tipo de componente para representar la base de datos, ¿no? Interfaz, gestor y a qué base de datos. Es necesario indicar acá qué manejador voy a utilizar, ¿sí? ¿Cuántos están trabajando con NoSQL? ¿Nadie? Pero el Mongo es NoSQL. NoSQL no significa que es un manejador, es un tipo, ¿sí? Con SQL relacional, bases de datos relacionales, todos. Nadie con Firebase, por ejemplo. ¿Qué es Firebase? No relacional. JSON y bien. Bueno, son algo relacionados. Este sería un esquema donde la mayoría de los proyectos de grado tienen, ¿sí? Utilizando las capas lógicas, ¿no? La capa de presentación, la lógica, donde tenemos en presentación las interfaces, ¿sí? Como componentes, como la lógica de negocio, los módulos, ¿sí? Y todo eso a partir de una base de datos o servicios que estén utilizando, ¿no? Este es el más genérico, ¿sí? El más simple de poder representar a su sistema. Como acá el 90% está haciendo gestión, entonces iría por este lado para este tipo de diagramas. Bueno, otros ejemplos de diferentes para poder representar. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Entonces no hay ciencia, ¿no? Si ustedes ya tienen su proyecto implementado, tienen una idea general de cómo va a ser el funcionamiento, bueno, podrían representar de esta manera su diagrama. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Bueno, ¿qué tipo de proyecto tiene el diagrama de componentes? Todos. Eso no puedo dar puntos, pero todos tienen que tener, ¿sí? Porque todos utilizan archivos, todos utilizan un framework, todos utilizan
Si es página web, necesitan un index, los enlaces, base de datos. Móvil igual, de hecho manejan todo. Sí, ahora sí, disponen su tiempo, jóvenes.